Perú depende de sí mismo para meterse en la última fecha en el repechaje. La selección cayó 1-0 frente a Uruguay en el Estadio Centenario en un partido opacado por la polémica. Cabezón. Dale, vamos. No, dale, vamos, no, dale. ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva emisión de JD? Mi nombre es Jorge Díaz y hoy hablaremos de todo lo que nos dejó el partido de la selección en tierras orientales. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y por supuesto en YouTube. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como @JDíazOrihuela y en Instagram como @JorgeDíazOR. Perdió la selección 1-0 en tierras charrúas. No jugamos bien el segundo tiempo. Fue un buen primer tiempo de la selección peruana. Un mal primer tiempo de Uruguay que sintió la presión, que sintió el empuje de la gente, sintió ese agobio deportivo de tener que ir hacia adelante, de tener que ir a buscar, de tener que ser protagonista. No encontraba los espacios, Betancur no jugaba bien, de Arrascaeta no pasaba. Los laterales peruanos contuvieron bien a los volantes uruguayos, Suárez no tuvo una clara, Darwin Núñez intentaba pero no le salían las jugadas. El equipo peruano en su medio campo que no funcionó bien, ojo. Yotun y Peña no jugaron bien, fueron los peores de la selección claramente. Y aún así el equipo jugó bien, la selección manejó el partido, el partido se jugaba como quería Perú. Eso también te dice de lo mal que estaba Uruguay. El equipo peruano pudo haberse ido 1-0 adelante, tranquilamente. El partido estaba para ganarlo, para estar ganándolo. El partido estaba ahí para nosotros. Hubo un cabezazo de la Padula en los primeros minutos que increíblemente le cabeció al cuerpo del arquero. Pudo contener el arquero uruguayo. Tuvo una segunda jugada a la Padula donde lamentablemente el arco le quedó muy lejos. Tuvo que hacer un recorrido con la pelota, dándole tiempo a los defensas uruguayos en poder presionarlo e incomodarlo. No retuvo el arquero uruguayo bien, fue córner para Perú. Hasta que llegó el gol de ellos. El gol de ellos cambió por completo el partido. El gol viene de un córner a favor de Uruguay, despeja bien la Padula, nadie va al rebote, no capturamos el rebote, sí lo hizo Betancur en una corrida hacia el área donde encuentra a Darwin Núñez. Darwin Núñez saca un buen centro que recorre toda la defensa peruana para que José María Jiménez estrelle la pelota contra el travesaño. Todos los defensas peruanos con los ojos en la pelota y nadie vio que Giorgian de Arrascaeta llegaba por atrás porque siempre llegar es mejor que estar. Y tomó por sorpresa a toda la defensa peruana que solo vio como la pelota entraba al arco de Pedro Galese. Ya en el segundo tiempo vimos un Uruguay que esperábamos en el primer tiempo. Un Uruguay que fue a atacar, salió a presionar, salió con buenos centros, salió con más predisposición a buscar el partido. Pero duró poco, duró 10-15 minutos de presión. Y la selección peruana se acomodó nuevamente. Gareca hizo muchos cambios, cuidó a Cueva, Carrillo salió por lesión, sacó a la Padula. Entró Ormeño, entró Valera, entró Calcaterra. Creo que el mejor cambio fue el de Canchita González, que era el más cantado. Creo que le dio poco tiempo a Canchita del que se merecía. O en caso contrario, del que Yotun no se merecía tanto tiempo en campo. No estaba jugando bien. Pero el segundo tiempo queda opacado el partido por esta jugada polémica donde Trauco lanza un centro largo, buscando a alguien en el área uruguaya. Finalmente el centro se va directo hacia el arco y donde increíblemente en una ingenuidad del arquero uruguayo agarra la pelota y da 2-3 pasos más atrás, casi metiéndose con el balón al arco. Y en ese momento todos pedíamos gol, toda la gente gritaba gol. Los jugadores peruanos también levantaban los brazos y creían que el arquero se había metido con pelota y todo al arco. Todos los ojos se iban directo al árbitro del partido, el brasileño Anderson Daronco. El hombre siguió, daba las señas de que el partido continuaba. Los jugadores peruanos, increíblemente, yo no sé por qué, siento que es fácil hablar de afuera, es fácil hablar no estando dentro del campo, pero quizá ellos sintieron que la jugada tenía que continuar, que si se quedaban parados y no hacían nada, Uruguay podía llegar, podía atacar. Pero si los jugadores peruanos iban y se paraban frente de Daronco y no se juega la pelota y no se juega más y pedirle que la revise, el árbitro tiene que detener el partido, a veces la presión del jugador hacia el árbitro, hablarle al árbitro es importante, hablarle al árbitro es importante en un partido de fútbol, pero los jugadores no hicieron eco de lo que sucedió en el arco uruguayo y la jugada continuaba y la cámara se iba con Daronco y los jugadores iban casi en automático, tanto uruguayos como peruanos, sin saber qué es lo que pasaba y el árbitro Daronco no hacía una seña, si lo iba a revisar, si le decían algo del VAR. Y esto sí me parece una vergüenza. Esto me parece una vergüenza para el fútbol sudamericano porque no puede ser que una jugada tan importante que cambia el rumbo de las cosas para ambos equipos. Uruguay no se clasificaba directo. Perú conseguía
un punto que quizás le permitía optar por un cuarto lugar. Y es vergonzoso que en instancias tan importantes, en partidos como este, de una penúltima fecha de eliminatorias, tengamos que confiar en el ojo del árbitro, de los del VAR, porque el VAR no es la herramienta necesaria para este tipo de jugadas, la herramienta adecuada para este tipo de jugadas, la herramienta creada para ver si es gol o no gol, es el sistema de detección automática de goles. Sí, así se llama, es el famoso reloj. Todos pedíamos, ¿qué dice el reloj? ¿Qué muestra el reloj? Y uno se quedaba expectante, esperando a ver qué determinaba el árbitro, qué le decía el reloj. E increíblemente las eliminatorias sudamericanas en este punto 2022 no cuentan con esta tecnología para saber si es gol o no gol. El árbitro, todos pedíamos que lo vaya a ver al VAR, es gol. El VAR funciona para este tipo de jugadas, para saber si es gol o no es gol. Por supuesto, yo lo entiendo, pero la herramienta adecuada es el reloj del árbitro que te dice si es gol, si pasó la pelota de la raya al 100% o no pasó. Es inaudito que los jugadores entren en una confusión, porque si esto pasaba 10 minutos antes, se tenían que jugar 10 más y el equipo peruano entraba en una desesperación y en una locura porque en ese momento estás caliente porque no te cobraron algo que tú crees que te merecías y que tenías y que te lo están sacando de las manos, como es un gol de un empate de visitante. Pero no, nosotros teníamos que esperar a ver qué decidía el árbitro y no decidían, sentíamos desde afuera, y creo que ellos también, que no decidía nada, que no sabía determinar si había sido gol o no. No sabíamos afuera, ni tampoco ellos adentro, como vengo diciendo, si la pelota había entrado o si no había entrado. La pasividad del referí, del árbitro de brasileño Daronco era increíble en ese momento. No, viéndolas, a ver, horas después la Conmebol sacó el audio y el video respectivo de la jugada donde claramente la pelota no entra. Pero si queremos ser más transparentes, si queremos que el fútbol llegue a la justicia a la que hablan, al concepto que quieren llegar de justicia con la que fue concebida la tecnología y la creación de esta herramienta del VAR y también del gol o no gol con el reloj que le avisa al árbitro si la pelota traspasó totalmente la línea del arco, no podemos esperar 3 horas después para saber si dictaminó bien o dictaminó mal el árbitro. Si queremos una transparencia en el fútbol para que los jugadores puedan concentrarse en lo que tienen que hacer, que es jugar al fútbol y no quedarse en una polémica, no quedarse en una jugada tan controversial, ¿por qué? Porque las primeras imágenes, porque la repetición, no veíamos una evidencia suficiente ni para un lado ni para el otro. No sabíamos si había entrado o no había entrado. Entonces, si la Conmebol quiere ser más seria, si la Conmebol quiere llegar a tener partidos serios, a resultados justos, debe de cambiar este tipo de procedimientos. El proceder del árbitro fue muy malo ayer en los últimos minutos y a partir de la polémica no supo manejar la situación para mí. Es cierto, luego vemos que lo manejaron perfecto, que lo manejaron de una forma correcta, pero la desesperación del banco peruano y de los jugadores peruanos es también otra realidad. El árbitro brasileño da la sensación de que nunca dio por determinada la situación y por finalizada, nunca habló con el capitán, con el equipo, me han hablado de arriba, no lo tengo que ver, no ha entrado la pelota, se sigue con el juego. La calentura del equipo peruano continuaba en conferencia de prensa, continuó cuando salieron del campo de juego, si se le fueron encima al árbitro. ¿Por qué se le van encima a los jugadores si el árbitro había determinado algo que según él ya estaba por hecho, porque ya le habían hablado desde arriba, desde los jueces del VAR, pero nunca comunicó lo que sucedió en el campo de juego? No, los uruguayos, bueno, ellos contentos porque no se cobró el gol, pero nosotros seguíamos en la duda, seguíamos sintiendo que habíamos sido robados, que nos estaban robando en ese momento porque nadie sabía si había sido gol o no. Las primeras imágenes daban por hecho de que la pelota había entrado, de que el arquero uruguayo se metió con pelota y todo al arco. Entonces el árbitro tiene que manejar mejor esa situación. No podemos esperar 2-3 horas para saber si la pelota entró o no, si ganábamos un punto y si Uruguay no clasificaba. Así no se manejan las cosas, así no son las cosas serias, así no son las cosas como se debería manejar un fútbol profesional de alto nivel. Lo de Anderson Daronco ayer fue lamentable, fue espantoso. Los últimos minutos, en un partido que lo había manejado muy bien, dejó jugar, no sacó tarjetas amarillas por gusto, había muchos jugadores en capilla, dejó jugar, dejó pegar un poco, algo normal, un juego friccionado, el fútbol es de contacto. Pero en los últimos 5 minutos del partido del árbitro brasileño fueron desastrosos porque no supo cómo manejar la situación. Conversaba con los del VAR, sí lo vimos luego 3 horas después, pero la situación en el campo de juego fue de una locura y fue de una rabia, fue de un enojo normal en los jugadores peruanos porque sentían que se les estaba quitando un gol que para ellos fue lícito. Pero que en definitiva no fue un buen partido de la selección, sobre todo en el segundo tiempo.
Queda la jugada, quedará ya para la historia, es una anécdota, no puede cambiarse lo que ya se ha escrito, está en la selección, está en los jugadores concentrados y yo creo que es así. Yo creo personalmente la calentura, el enojo, el fastidio me duró muy poco porque el martes es el partido importante donde la selección tiene que ganar, donde la selección sabe que depende de ella misma. Colombia hizo lo que tenía que hacer, Chile se comió un baile en Brasil, pero nada va a importar de lo que pueda hacer Chile, de lo que pueda hacer Colombia si la selección gana. Si la selección peruana gana, asegura ese repechaje, el repechaje del que tanto ha hablado Gareca, del objetivo inicial de esta selección, porque Gareca siempre lo ha dicho, él siempre ha peleado por el quinto cupo para pelear la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Ese es el análisis que podemos hacer del postpartido, un partido que, como hemos contado, se quedó casi en segundo plano por la jugada del final, por la actuación del árbitro brasileño. Pero el martes es el partido que importa y es el partido en el que todos estaremos atentos. Gracias por escuchar, gracias por estar y que tengan un buen día.